Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta charla. Esperemos que sea de todo el disfrute de ustedes. La charla va a ser sobre la configuración simplificada de Kubernetes con GitOps que tenemos en la house. Dale atrás. Listo. Bueno, la house, somos una PropTech 100% digital. Tenemos unos proyectos para venta de vivienda nueva, exclusiva. Tenemos la misión esta, estamos muy contentos de poder proveer patrimonio para las personas. A veces no sé si decir lo mismo porque ya tuvimos otra charla que la acabamos de tener, pero la idea es que las personas puedan tener patrimonio. Una vivienda es patrimonio con el que se puede negociar, con el que se puede vivir, pero es algo que la persona puede negociar, puede mover, puede hacer algo con ella. Entonces la idea es facilitarle a las personas que tengan un ingreso adicional. Bueno, este es el equipo de plataforma en la house. Ahora vamos a presentar solamente Aleja y yo. Listo. Primero vamos a hablar de un poco lo que tuvimos, un poquito el contexto de en lo que nos encontramos en la house. Vamos a hablar de cuando tuvimos eso, cuál queríamos que fuera la transición para eso. Luego, cuál fue la evolución incluso después de haber hecho esos cambios iniciales, esa primera versión, cómo nos fue, qué cambios adicionales hicimos, qué descubrimos. Vamos a hacer una demostración y vamos a comentar un poco el futuro pues, de lo que vemos que para nosotros en la house. Bueno, primero, estamos en un stack tecnológico utilizando Heroku, en la plataforma de Heroku. Para los que no saben, Heroku les deja configurar un sistema completo, un servicio con una definición en el repositorio, pero sirve para arrancar, pero es un poquito limitada cuando, sobre todo un equipo de plataforma, necesita hacer algo adicional. Para hacer un bootstrapping es muy bueno, pero cuando se necesita algo más avanzado ya no es tan sofisticado. Sin embargo, tiene integración con GitHub, la definición del servicio está en el repo. Nosotros teníamos unas tecnologías Ruby on Rails y unos cuantos servicios con Vue o Nuxt. También teníamos Postgres para la base de datos. En Heroku, esos servicios adicionales, esas dependencias se manejan como adiciones. Estas adiciones, las versiones gratis eran chéveres, pero esas versiones gratis ya no existen. Y las que siguen la escala es muy costoso, empieza a convertirse en muy costoso. Otro beneficio que tenía Heroku en las review apps, que son unos ambientes pequeños de desarrollo, con mucho menos recursos, pero le sirve a los desarrollos para… Y por eso le ponemos GitOps 05, porque de todas formas todo partía del repositorio de Git. Listo. Bueno, aquí tenemos un poquito el contraste de lo que estábamos. En Heroku había demasiada restricción en cuanto al control de la infraestructura. Las tecnologías eran limitadas, igual se fueron aumentando a medida del tiempo, pero seguía siendo un poquito limitado. Por ejemplo, las adiciones eran muy costosas. Las adiciones no existían todas las que pudiera uno querer, entonces se veía limitado a eso. Estas dos últimas le pusimos asterisco porque son relativamente nuevos, son unos incidentes que hubo de seguridad y también los planes gratis los quitaron, entonces nos dio fuerte. Listo, y el objetivo a lo que queríamos llegar es uno, tener el control total. Lógico, ese total tiene una aclaración que sigue siendo virtual, es a través de AWS, entonces no es que estemos controlando el hardware, pero lo suficiente para poder funcionar. Tecnologías disponibles. Las limitantes de Heroku, de las adiciones y todo, ahorita queda todo bajo nuestro control. Se puede adquirir un servicio de terceros o configurarlo nosotros dentro de la infraestructura, pero ya podíamos hacerlo nosotros. Libertad de los flujos de desarrollo. Esto lo veíamos sobre todo cuando nosotros tenemos un flujo todo a través de GitHub, los flujos todos se ejecutan a través de GitHub, pero el hecho es que pudimos decidirlo así, teníamos la opción de hacerlo y por eso nos fuimos por ahí. Estandarización de contenedores, eso cuando nos pasamos a una versión, bueno, lo dieron en otra charla, nos pasamos a Porter, que es como un Heroku en Kubernetes, digamos que los contenedores era una forma de desplegar, en Heroku no existía eso. Ellos tienen su propia versión que se llama Build Packs y eso demora por allá compilando. Con los contenedores podíamos hacer caché, podíamos hacer otras cosas, trabajar local, entonces, y seguridad también. Con Heroku, precisamente por esas limitantes de las adiciones, tocaba salir a internet,
toca dejar unas cosas abiertas, lógico, con mucha protección, pero de todas formas con acceso a internet. Entonces, al tener nosotros el control total y sobre todo la gobernanza de la red, ya podíamos tener un poco más de seguridad. Y la experticia en AWS. Las personas que estábamos en la house, varios ya teníamos experiencia con AWS. Entonces, digamos que era una barrera menos para solventar. Listo, esta fue el primer planteamiento que tuvimos para pasar de Heroku a algo más. Por un lado, la plataforma en la nube, como les dije, teníamos la experticia, el sistema de manejo de orquestado de contenedores, que fue Kubernetes, usando la versión manejada por AWS. Esta versión, el control plane, lo gestionan ellos, nosotros no tenemos demasiado control, podemos cambiar unas configuraciones, pero el funcionamiento como tal es AWS. Uno no tiene que estar revisando, metiéndose al clúster a ver si el controlador del API está arriba ni nada, eso está. Y hasta ahora, la verdad, no hemos tenido inconvenientes con él. Todo el repositorio sería la fuente de la verdad. Esa es la idea de GitOps. Ahora les explico un poco los principios. Múltiples tecnologías de desarrollo. Nosotros, la principal que escogimos fue pasarnos a Go. Todos los servicios nuevos, ojalá procurar hacerlo en Go. Sin embargo, hay unos que se seguían haciendo en Ruby, que era el framework anterior, el lenguaje anterior, pero por la experticia de los equipos. Bueno, lo de seguridad, y resulta que para GitOps habían unas alternativas, algunos de pronto ya las conocen, Argo CD, pero había otra que se llama Flux. Entonces Flux es un poquito más simple de usar, sin embargo nos fuimos por una versión paga que tenía unas facilidades adicionales, sobre todo para la experiencia de desarrollador, era mejor, pero era paga. Era de la misma empresa que hizo Flux, pero era la versión paga. Listo. Entonces, estos son los principios de GitOps. Entonces, son 4 principios principales. El logo es de una fundación o de un grupo pues, que se atribuyó. Vamos a empezar como a medio tratar de definir esto de verdad. Establecieron 4 principios. Lo uno, que fuera declarativo. La idea de lo que sea declarativo es que ustedes no le dicen quiero que hagas esto, sino quiero que el recurso, lo que sea, tenga estas propiedades. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resuelve conflictos? ¿Cómo eso? Ya es cuestión de un software, un agente, pero ustedes definen eso, el estado deseado que quieren. Lo segundo, versionado inmutable. La idea de Git, bueno, está almacenado, hay un control de versiones. Y algo adicional que probablemente algunos lo están trabajando en sus empresas es el versionamiento. Entonces, semantic versioning, lo que sea, pero hay una forma de poder auditar ese control de cambios. Aplicado automáticamente, esto es con un agente que ojalá esté trayendo esa información del repositorio o detecta o va cada cierto tiempo a ver si han habido cambios y trae esa información nueva al clúster, en este caso de Kubernetes, pero a lo que sea. La idea es el principio de GitOps. Y por último, el reconciliado automáticamente. El reconciliado es eso, es como cuando yo traigo estos cambios, cómo comparo contra lo que hay, miro las diferencias, miro cuál sería el cambio, pero trato es de aplicar el estado deseado. Yo quiero es que quede con esto. Si hay algún conflicto, bueno, eso ya él tiene sus estrategias de resolverlo, de mostrar un error, lo que sea, pero es una gente que está todo el tiempo tratando de resolver eso. Listo, entonces la primera aproximación a esto, el módulo de Kubernetes, el clúster de Kubernetes lo configuramos con un módulo oficial que hay DKS, utilizando Terraform. Bueno, nosotros ya teníamos otras plantillas de infraestructura con Terraform, esto fue solamente una transición natural para seguir haciéndolo. Esta es la empresa y el servicio de GitOps con Flux, que se llamaba Weaveworks en la empresa, y Weavecloud era el servicio como tal, era pago. Era barato inicialmente, ya después no tanto. Bueno, el repositorio es la fuente de la verdad. Creo que repetí. Bueno, con este ambiente se podían configurar, con esta configuración se podían tener cientos de ambientes y configuraciones dependiendo de los equipos de desarrollo, pues nosotros creamos algo estándar, pero el hecho es que se puede. Y para el manejo de secretos utilizamos Bitnami Secrets o Kubectl, si lo conocen algunos, más Git Crypt. La idea era mantener los secretos de una forma segura, pero
también bajo el modelo de control de versiones en Git, mantenerlo almacenado. Resulta que With Cloud, nosotros ya teníamos la iniciativa de cambiarlo, pero With Cloud canceló en agosto de 2022 el servicio pago. Entonces, en ese momento decidimos irnos por la versión de código abierto. Igual ellos acaban también de liberar esa nueva versión de Flux, la versión 2, y decidimos hacer el cambio completamente. Lógico, eso traía consigo unas condiciones que ya les va a comentar. Otra cosa es que el módulo, en esos días AWS sacó un módulo más grande de Terraform que permitía configurar el clúster de KS con distintos add-ons, en nuestro caso Carpenter para gestión de nodos, que ya lo vamos a ver con Aleja, Flux y otras cosas. Y también el Terraform Controller. El Terraform Controller, la idea es aplicar los mismos principios de GitOps, pero a la infraestructura con las plantillas que tenemos de Terraform. El repositorio de manifiestos, repositorio de manifiestos de servicio, es donde los desarrolladores definen las características de su servicio a través de unos archivos de manifiesto, usando 100%, por ejemplo, una de las razones por las que escogimos Flux en vez de, digamos, Argo CD, es porque no había adiciones, no habían recursos nuevos, no había carga cognitiva adicional para los desarrolladores, que de por sí ya Kubernetes era algo nuevo con lo que tenían que lidiar. Y hicimos el cambio también de SOPs para manejar los secretos. Antes era Seal Secrets, por ejemplo, antes con eso ustedes cambiaban un secreto y se cambiaba todo el archivo, si habían 30 líneas, mostraba como si hubiera cambiado todas, pero realmente solo se había hecho un cambio. Entonces, SOP nos permite mucha más auditoría, gestión para todos los equipos, accesos y el control pues, de cambios. Esto es un ejemplo de cómo son las notificaciones que también vino con la versión 2 de Flux. Bueno, aquí se ven como un mensaje en Slack, pero el hecho es que se puede enviar eventos de cambios o de cosas que Flux detecte. Entonces se pueden hacer sistemas más sofisticados. Este es un ejemplo básico, cuando hubo un error de pronto en algún manifiesto que no pasó, no se detectó en el flujo de CI/CD, pero sí cuando llegó al Flux, al reconciliador, hubo un error. O, por ejemplo, cuando los desarrolladores necesitaban saber cuándo se había terminado de desplegar su servicio, entonces enviaba una notificación. Listo. Y el Terraform Controller. Entonces, este sí es un poquito carga adicional, aunque todavía a los desarrolladores no se las hemos… o sea, es algo que gestionamos el equipo de plataforma, pero la idea es indicarle en qué parte del repositorio de manifiestos está la infraestructura. Perdón, este archivo está en el repositorio de manifiestos y aquí se le dice en qué otro repo o carpeta está la infraestructura que quiere que detecte. Y en este caso se traduce en que desde GitHub podemos desplegar prácticamente todo lo que queramos de infraestructura o de servicios, de Kubernetes, lo que sea. Listo, entonces ya de acuerdo a todo el contexto que nos ha dado Andrés, nos dimos cuenta que las herramientas que en algún momento fueron muy útiles para nosotros para desplegar, automatizar y monitorear nuestra infraestructura, pues ya no nos eran suficientes. Queríamos tener una implementación, como decía Andrés, de naturaleza GitOps, donde pudiésemos tener infraestructura como código, automatización, control de versiones, observabilidad, auditoría de los cambios y seguridad. Entonces, comenzamos a identificar unos dolores que estaban impactando al equipo de plataforma. Entonces, dentro de esos dolores encontramos que debíamos mejorar nuestros tiempos de despliegue, que debíamos también atacar el sobreaprovisionamiento de recursos dentro de nuestro clúster. También en algún momento llegaban picos de solicitudes por parte de los desarrolladores al equipo y necesitábamos hacer que ellos fuesen capaces de autoabastecerse sin esa carga cognitiva que les genera pues, tener conocimiento sobre otras cosas. Y por último, pues debíamos atacar y mejorar la seguridad de nuestra infraestructura. Entonces, para atacar el primer dolor, que era mejorar los tiempos de despliegue, como comentaba Andrés, nos fuimos por una solución que es Flux versión 2, pues por las dos principales razones. Primero, mejorar esos tiempos de reconciliación entre cambios y pues que UIF anunció que no iba a tener más ese soporte, entonces debíamos acelerar esa migración. Desde el primer momento en que hicimos esa
esa migración, pues nos vimos y obtuvimos las ganancias de esas mejoras de tiempo de reconciliación entre versiones y reducción de costos a través del uso pues, de una herramienta open source. Pero también nos vimos enfrentados a diferentes retos. Primero, pues la migración, claramente, y por consiguiente la adaptación, y no solamente de nosotros como equipo de plataforma, sino también los desarrolladores. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados al uso de una interfaz gráfica que les ofrecía WIF, donde podían hacer despliegues y muchas cosas a través de clics. Entonces nosotros quisimos para atacar, digamos, como ese reto, crear guías de similitudes y flujos en GitHub Actions que les iban a permitir desplegar de manera automatizada o controlada, dependiendo del ambiente, nuevas versiones. Aquí es muy importante recalcar el tema de los controladores. Flux actualmente trabaja a partir de controladores y nosotros estamos actualmente basándonos en eventos que llegan a nuestro clúster. Esto, digamos, ha sido muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha permitido agilizar todos esos tiempos de despliegue y sincronización entre reconciliaciones. Como segundo dolor, pues encontramos ese sobreaprovisionamiento de recursos. No estamos hablando solo de sobreaprovisionamiento de recursos asignados de CPU y memoria a los servicios, sino también de los nodos. Teníamos un sobreaprovisionamiento de nodos y queríamos mejorar como ese comportamiento. Entonces nos migramos a la herramienta de Carpenter en reemplazo de Cluster Autoscaler, que nos dimos cuenta pues que realmente no nos ofrecía la solución más óptima y eficiente en nuestro caso. Entonces en Carpenter encontramos de manera inmediata a su implementación una reducción de costos asociado a ese sobreaprovisionamiento pues, que estábamos atacando. Y segundo, como les comentaba, también teníamos un sobreaprovisionamiento de recursos asignados a los servicios. Entonces implementamos unas herramientas que nos permitieron tener observabilidad un par de semanas, Goldilocks, Open Coast y basándonos también en métricas de Datadog, la cual de inmediato nos dio un entendimiento del consumo de esos recursos y poder tomar decisiones basadas en datos precisos. Como les comentaba, con Carpenter, de manera inmediata nos dimos cuenta pues, que había una reducción de costos significativa, dependiendo pues, del ambiente, iba asimismo de la mano pues, esa reducción. Entonces, alcanzamos porcentajes de reducción entre el 26 a 33%, dependiendo del ambiente. Para atacar el tema autoservicio, pues habíamos identificado esos picos de que a medida que el equipo de tecnología iba creciendo, las solicitudes que nos llegaban al mismo tiempo pues incrementaban. Entonces decidimos implementar el servicio de Backstage, que es una plataforma interna de desarrollo, el cual, como nosotros le llamamos, es el portal para darle superpoderes a los desarrolladores. Básicamente, aquí queremos, como les comentábamos, quitarles esa carga cognitiva a los desarrolladores a través de un Developer Experience óptimo, y esto lo hace y trabaja de la mano a través de TF Controller y Flux. Esto lo que hace es que nos permite definir y gestionar esos recursos de manera eficiente y rápida. Y por último, la seguridad. Sabíamos que teníamos que atacar y mejorar la seguridad de nuestra infraestructura, entonces decidimos irnos por un enfoque GitOps donde tuviésemos seguridad como código y poder tener la auditoría de los cambios que tanto queríamos. Entonces comenzamos a tener y a implementar como pilar una estrategia Zero Trust y hacer uso pues, de diferentes herramientas, recursos que nos permitieran pues, tener como todo ese control que nosotros queríamos. Entonces, en cuanto a SOPs, como comentaba Andrés, comenzamos y lo hicimos reemplazando GitCrypt y Seal Secrets como manejador de secretos, y esto pues asociado a las llaves KMS de AWS. ¿Por qué? Porque nos permite tener de forma detallada la información de qué, quién y cuándo se cambió,
Y esto asociado a estas llaves que están ligadas a nuestros roles en AWS, y esto permite pues tener que quitar la preocupación de que si en algún momento un colaborador sale de la compañía, pues ya no va a tener acceso a estos secretos. Y por último, Policy as Code, el cual pues aquí hemos, digamos, implementado diferentes estrategias. En cuanto a Kubernetes, pues la creación de roles a través de Role Based Access Control, en AWS y AM la creación de roles y políticas en código a través de Terraform, ahí definiéndolas, manteniéndolas y teniendo todo el control, y también en nuestras bases de datos tenemos los usuarios y los roles, permisos asignados a esos roles a través de código. En resumen, tuvimos ahorros significativos en los despliegues, algo extraño que la verdad ni siquiera con los equipos de WIF logramos resolver en definitiva, es que a veces se quedan los despliegues pegados 15, 20 minutos. Por eso la inconsistencia acá en la presentación de 5 a 20 minutos. 5 es porque a veces se daba, como era con polling, lo poníamos, digamos, cada 2 minutos, pero de pronto la sincronización entre jalar el repositorio, los cambios y aplicar y estar validando las reconciliaciones se descuadraban y a veces se extendía otros 2 o 3 minutos más hasta que volviera a hacer la revisión. Entonces, sí, ese era el escenario óptimo, 5 minutos un despliegue, o cuando le daba la chiripiorca terminábamos con 20 minutos, los desarrolladores, mira, no veo mis cambios, ¿qué está pasando? Y claro, era porque se habían aplicado los cambios, pero el agente, que en este caso era de WeaveWorks, del Flux-U, la versión 1, no habría realmente aplicado los cambios. Otro es el pago del servicio de reconciliación. Coincidencialmente ellos acabaron el servicio pago, pero realmente nosotros ya estábamos pensando en hacer la transición por los beneficios que le veíamos, digamos, al controlador de notificaciones, o sea, poder recibir eventos y gestionar eventos sea por ejemplo los cambios de repositorio de imágenes o lo que sea, o enviar un mensaje a Slack, ya teníamos una facilidad adicional. Y junto con esta evolución que hubo, los despliegues, como es con base en eventos, bueno, también depende del tamaño de la imagen, pero en esencia se pasó a solo 15 segundos. Es prácticamente lo que se demore él en descargar la imagen y empezar a aplicarla al servicio. El sistema abierto, la verdad la comunidad de Flux ha sido muy abierta, hemos resuelto varias dudas con la comunidad en Slack, y pues el servicio está avanzando, de hecho ya está marcada como RC la versión 2, bueno, la etiqueta 222, pero realmente ya veníamos funcionando con ellos sin problema. Bueno, la reducción de costos, como comentó Aleja, y lo de los usuarios de Postgres, esto es usando una plantilla, un módulo de Terraform. Pero el hecho es que como ya está como código y se está sincronizando, entonces los cambios son inmediatos. Pues queríamos presentar la demo en vivo, pero no, sí, no nos podemos conectar a la VPN, entonces pues tenemos acá dos demos. Una donde mostramos un despliegue a producción y les mostramos efectivamente cómo en 15 segundos se aplican todos los cambios y se comienza a crear el contenedor. Entonces aquí pues, pongámoslo de una vez, lo que tenemos un flujo en GitHub Actions que el desarrollador ingresa el tag que quiere desplegar. Esto lo que hace es pues que comienza a ejecutar pues todo lo que necesita. Aquí también pues tenemos un reetiquetado de la versión para no tener que volver a compilar en producción y construir la imagen y generar tags release asociados pues a esos cambios. Y aquí ya lo que podemos ver, no sé si se ve claro, acá abajo tenemos uno de los controladores, de Flux, que es el Image Controller, y aquí estamos visualizando pues el pod como tal. Entonces, apenas termine este flujo, lo que queremos es que detecte de manera inmediata, porque está basado en eventos y no tenemos que esperar el intervalo de tiempo para la reconciliación, que detecte la nueva imagen y aproximadamente 15 segundos que le toma mientras los otros controladores, el Image Update, crea
el cambio y pushea al repositorio de manifiestos. Entonces, aquí lo detecta, termina el flujo, lo detecta automáticamente y ya comienza a trabajar por detrás el resto de controladores. También tenemos un controlador que es el Source Controller, que es el Git Repository, también lo tenemos a base de eventos, y pues es cuestión de segundos donde ya estamos desplegando una nueva versión a producción. Y el otro demo que tenemos pues es haciendo uso de la herramienta de Backstage, pues que básicamente lo que queremos hacer es crear un recurso de un repositorio en SR. Entonces, pues es, como pueden ver, es muy sencillo. Pues es una interfaz muy intuitiva, solamente pues escogen lo que quieren hacer. En este caso pues es crear el repositorio, solo necesita en este caso asociarlo, pues tener un nombre, asociarlo como un owner al sistema, y ya por detrás pues empieza a crear el PR, hace como toda la sincronización, detecta lo que tiene que hacer y nos crea un PR. Ese PR ya es creado por una cuenta de servicio Backstage, se aprueba y se hace el merge. A partir de que se hace el merge, son de 30 segundos a 1 minuto para desplegar pues este servicio. No fue muy rápido al final, pero pues les muestro como al final la pantalla donde se creó. Es de 30 segundos a 1 minuto aproximadamente, lo que le toma como esa sincronización, pues hacer Terraform Plan, Apply, y que Flux sincronice los cambios, y ya pues tenemos el servicio arriba, el recurso. Bueno, como futuro, la verdad creo que nos vamos a apalancar mucho a seguir con lo de Backstage. Lo vemos como una buena alternativa para tener un catálogo de los servicios de la house, y entre esos prospectos que tenemos de futuro es tener documentación como código, pero esto es un poco a la inversa, es gestionado por ChatGPT que infiera cierta documentación de los servicios que tenemos. Pero bueno, eso apenas lo estamos trabajando ahora. De FinOps, para lo que tiene que ver con costos, manejo de costos, ahorita tenemos un poquito de sincronía porque podemos sacar el registro de costos de AWS, podemos ver el consumo a nivel de Kubernetes con OpenCost o KubeCost, para lo que lo están usando, pero no tenemos el enlace entre los dos, no podemos realmente etiquetar y todo. Bueno, o sea, nos toca manual. La idea sería poder a través de Backstage, en ese mismo catálogo de servicios, que los dueños de cada servicio sepan cuánto están gastando. Y bueno, a futuro de pronto establecer presupuestos y todo, alarmas, pero la idea sería seguir bancándonos por Backstage. Kelsey Hightower, para los que no lo conocen, es una figura prominente del equipo de Google, sobre todo con Kubernetes. Nos comenta que GitOps es la mejor cosa desde la configuración como código. Los que hemos estado en la industria, cuando estábamos con Puppet o con Chef, sabemos o sea, las iniciativas vienen desde mucho antes y ha evolucionado, menos mal para mejor. Comenta que el Git cambió la forma como colaboramos, pero la configuración declarativa es ya para lidiar con la infraestructura a escala, y establece el punto de arranque para la próxima generación de herramientas de gestión de infraestructura. Y es lo de nosotros, lo de SR, ahorita hay un pasito todavía manual, hay una revisión, pero nosotros ya tenemos políticas establecidas abajo de nombramientos, muchas de esas cosas ya se hacen por debajo. En un futuro de pronto tengamos más validaciones, no haríamos un pull request, sino que se ejecutaría de inmediato, pero pues es un buen punto de arranque. ¿Preguntas? Sí. Lo que hace Backstage es escribir Terraform.zip. Exacto, sí. La pregunta es, ¿lo que hace Backstage es escribir el código por nosotros? Sí. Backstage nosotros definimos las plantillas de creación, entonces para los servicios, si el servicio tiene una dependencia de infraestructura, en la plantilla le definimos sí, tiene la dependencia, y tenemos la plantilla de Terraform en este caso,
bueno, la plantilla de Terraform, donde se llenan los valores y crean el repositorio de infraestructura. Y para el servicio crea ya también, en cada repositorio crea las plantillas necesarias. Sí. Muchas gracias por la charla. Fueron un poquito rápido en la parte de reducción de costos. No sé si pueden ampliar un poquito la parte de cómo usaron Carpenter, cómo hicieron la reducción de costos, etc. Vale, sí. En la parte de reducción de costos, por un lado, sí hicimos los ajustes normales de investigación, de que si estaban consumiendo mucha RAM o mucho CPU, más de lo que requerían, pero la otra parte con Carpenter fue establecer, Carpenter tiene una figura que es un manifiesto que se llama Provisioner, que es donde ustedes describen las características de las máquinas que quieren utilizar. Y pueden ponerle etiquetas, igual como quieran, y ya en el Provisioner, en los manifiestos de servicio, ya establecen ustedes qué provisioners utilizar, o bajo qué condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos unos servicios que utilizan GPU, entonces en la descripción del servicio de Kubernetes le decimos utilice, son los provisioners que tienen pues las máquinas, pues el tipo de instancia que tiene de GPU para procesamiento. Entonces va y procesa eso usando spot instances. Esa fue, yo creo que en general es como de lo que más nos contribuyó, las spot instances. Para lo de GPU no tenemos ninguna en demanda, todas son spot. Los ambientes de desarrollo, todos son spot. Los nodos, pues bueno, los servicios de los jobs, los trabajos asíncronos, están usando spot. Entonces, bueno, pero Carpenter además tiene una facilidad de él mismo, que se llama consolidación. Y él precisamente llega y cada cierto tiempo, él hace, por así decirlo, saca un snapshot del consumo de recursos actual, mira qué nodos, de pronto qué disponibilidad de recursos tiene cada nodo, y mueve pues o distribuye los pods para aprovechar más esos nodos que ya hay. Y cuando hay un nuevo llamado, Carpenter tiene otra ventaja. Nosotros lo usamos desde que salió, el beta 0.0 algo. Carpenter utiliza el API directamente de AWS. Carpenter es solo para AWS. Entonces, con el API nos ahorramos unos pasos que tiene Cluster Autoscaler, nos ahorramos unos pasos que tiene los Managed Nodes de AWS, de llamados del API directamente, y esos llamados hacen más rápido todavía el arranque. O sea, prácticamente hay una necesidad, Carpenter saca el snapshot y ahí mismo está un minuto lo que se demora configurando una instancia. Sí, pero principalmente Spot, y fue ese uso inteligente de marcar bien cada servicio, qué tipo de instancias utilizar y dejarle a Carpenter. Carpenter tiene una lista de precios que actualiza, él se conecta pues a los servidores de AWS para sacar la actualización de disponibilidad de Spot, de precios, todo, y él hace esa gestión automáticamente. Igual tú le puedes configurar reglas adicionales de si quieres que sea la más barata o no, de pronto estos flujos los quiero solo on demand, entonces eso lo puedes configurar. Parce, ¿qué estrategia de despliegue usan en Flux? Pues en caso de, pues ahí es muy bonito, despegan 15 en nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en un momento de una inyección de un fallo? ¿Cómo actúa Flux ahí? ¿Qué estrategia de despliegue usan? ¿Usan algún service mesh? No sé, Istio o algo. No, por eso es la parte simplificada. No, realmente no, si por ejemplo falla, si no detectan los health checks, o sea, si pasa el despliegue desde Kubernetes, realmente nos toca a nosotros hacer el rollback. Pero el health check es el lateness proof y el readiness proof que tienen normalmente. Sí, sí, exacto. O sea, hay una… Desconexión a base de datos, por ejemplo, que eso no lo detecta eso. Sí, no. Igual pues ya es a nivel de desarrollador si le quieres poner esa carga al health check. Pero aparte de eso, el equipo de trabajo que hizo Flux tiene otra herramienta que la tenemos en la mira, que se llama Flagger, que la idea de Flagger es que precisamente con base en ciertas métricas o health checks o lo que sea, él lanza unos nuevos cambios y si se cumplen esos criterios y no hay errores, él va haciendo el cambio. Bueno, uno puede escoger la estrategia, pero va lanzando las nuevas versiones hasta que está seguro que todo funciona. Pero no, realmente ahorita no tenemos nada. Que lanzan y están pendientes, precisos, se cae una rollback. Sí, pues igual el anuncio si falla, o sea, si falla por nuestro sistema de monitoreo, sí anunciaría, pero no tenemos algo que de remediación automática todavía. Parce, otra pregunta.
¿Qué scheduling usan para el tema de Terraform? Que me pareció una nota. Eso es un pod que está corriendo en el clúster que escucha los cambios del repo y despliega. Entonces, el pod tiene que tener todos los privilegios sobre la cuenta para poder hacer cualquier cambio en la infraestructura. Sí, correcto, sí. Por eso, de todas formas, ha sido algo controlado. Los tipos de recursos que estamos habilitando para que sean automáticos no es cualquiera, no es que tengamos de pronto las bases de datos ahí y que cualquier día alguien sin querer borró el repo o la rama o por lo que sea, ya vaya y sincronice, no, borraron el recurso, entonces voy a conciliar que lo borro, no. Estamos todavía, digamos que manteniendo una postura conservadora en ese sentido. Hemos ido agregando recursos que son fácilmente recreables, repositorios SR, colas SQS, todo lo que tenga que ver con Event Bridge, una API Gateway a futuro, todo lo que sea fácil recrear es lo primero que vamos a empezar a aplicar acá. ¿Y así que la trazabilidad cuando lo ejecutas allá? Terraform State, donde muestra. Sí, en Backstage. En Backstage, sí. Primero decir que muy interesante la experiencia que tuvieron con la migración. Creo que para los que han estado en migraciones difíciles saben que es donde salen los problemas más interesantes de mover tecnología y evolucionarla. Entonces, decir eso primero y muy chévere la charla. Mi pregunta es más de aclarar un entendimiento respecto a Flux. ¿Lo ocupan exclusivamente para el despliegue de los pods a Kubernetes o se ocupa también, por ejemplo, procesos de integración continua o de comprobación de políticas? ¿O eso lo hacen, escuché GitHub Actions? De pronto si puedes aclarar ahí cómo lo utilizan. Sí, no, para lo de CI/CD es GitHub Actions, no hay conexión nada con Flux en ese punto. Para lo de política sí, el manejo de usuarios, configuraciones, bueno, no, de dependencias. Por ejemplo, si tenemos un Datadog instalado, la configuración está en ese repositorio, entonces si hay un cambio, necesitamos actualizar la versión, la hacemos es en el repo, un pull request, versión 1, versión 2, y hay nueva configuración y ya. O sea, todo lo que sea política, sí, y que se gestione a nivel de Kubernetes, y hoy en día ya tenemos lo de Terraform, pero de Terraform es lo básico, IAM, todavía no tenemos nada más de manejo de políticas ahí. Sí, pero es como el primer paso. O sea, la idea de Flux es que era un poquito más sencillo, una carga menos de que Argo CD, por los application sets y esto. O sea, de por sí van a tener que aprender Kubernetes, por así decirlo, no ahora insertarles una carga adicional de todo, que tiene unos beneficios Argo también, pero esto lo mantuvimos a lo básico. Los flujos de despliegue, si necesitan una nueva versión, es un GitHub Actions aparte. Entonces los GitHub Actions pues ya están en Git, en el repo como tal, entonces no, pero sí, no hay conexión ahí de CI/CD con Flux. Gracias. Me preguntaba cuántos ambientes tienen, cuántos ambientes manejan y si es capaz Backstage de aplicar los cambios en todos los ambientes al tiempo. De desarrollo como tal, tenemos production, staging y tenemos una cuenta de pruebas, de experimentación. Y hay una cuenta adicional que es donde se encuentra configurado Backstage, que es una cuenta de control, una cuenta compartida, por así decirlo, que tiene acceso a los otros ambientes. Entonces, desde Backstage sí se puede hacer a cualquier ambiente que le configuremos. Sí, sí. Sí, preguntó que si en paralelo y sí. Sí. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.